En esta clase vamos a ver la relación de la biología con otras ciencias. Sabemos que la biología estudia a los seres vivos, que es tanta la diversidad de seres vivos en la Tierra que se convierte en una ciencia compleja para poder explicar el comportamiento, el funcionamiento de cada uno de los seres vivos. Así que se requiere de la participación de otras ciencias para poder estudiar la biología. Una de las ciencias es la física. ¿Por qué se relaciona con la biología? Porque para explicarnos el funcionamiento de las células, de los tejidos, necesitamos aplicar leyes físicas y teorías. Por ejemplo, cuando queremos conocer la cantidad de calor que recibe y cede un ser vivo. Cuando sabemos nosotros la presión sanguínea, en qué niveles fluctúa, la velocidad de la circulación de la sangre, la conducción eléctrica en los estímulos, el bombeo de iones e intercambio del medio intra al extracelular. Y así es como la física nos ayuda a entender el funcionamiento de células, de iones, de estímulos eléctricos para comprender cómo funciona determinado órgano. En el caso de la biología, la química se relaciona porque va a estudiar todos los elementos y compuestos químicos que participan en diferentes funciones metabólicas. Por ejemplo, la fotosíntesis. Aquí vemos cómo participan el agua, el dióxido de carbono, los carbohidratos, el oxígeno. De esa manera sabemos cómo funciona una planta. Asimismo, la química nos ayuda a conocer la composición en los seres vivos, el estudio de las funciones metabólicas, las macromoléculas, funciones como la respiración y otras más, las propiedades de elementos y compuestos que constituyen a la materia viva. Por eso es muy importante la química relacionada con la biología. La bioquímica y la biofísica. La bioquímica, de alguna forma, ya prácticamente lo vimos, porque la biología relacionada con la química nos forma la bioquímica. Un ejemplo que tenemos aquí es cómo podemos conocer el valor energético de los alimentos cuando se transforma un alimento en energía química. La biofísica, igual, ya vimos la relación de la física con la biología. Esto se conjunta y nos forma la biofísica, y uno de los ejemplos más es la velocidad del estímulo eléctrico. Geografía y biología nos forman lo que es el estudio de la biogeografía, que es la distribución de los seres vivos en la Tierra, hablando de plantas, animales y del ser vivo. Citoquímica. Cito viene de célula, y aquí lo que se supone que estudia la química son cómo funcionan, cómo están constituidas, cuáles son los elementos químicos que constituyen y los compuestos a una célula y cuál es su funcionamiento, incluyendo la reproducción de la célula. Aquí tenemos, por ejemplo, un glóbulo blanco y tenemos algunos otros tipos de células. La medicina y la agricultura. La medicina está totalmente relacionada con la biología porque estudia la anatomía y la fisiología en los seres vivos. Pero esto lo lleva a prevenir o a curar enfermedades. La agricultura se relaciona porque se conocen cuáles son las necesidades, cuáles son los nutrientes de la planta, para que pueda haber, por ejemplo, un control de plagas,
qué vamos a utilizar, y de esta manera la agricultura también está relacionada con la biología. La informática. Sabemos que la informática es una herramienta muy importante en la biología, en el manejo de datos, de estadísticas y también actualmente de simuladores. Por lo tanto, la biología y la informática nos dan la bioinformática. En este caso, vamos a tener que ya en la bioinformática tenemos el desarrollo y utilización de sistemas computacionales basados en modelos y materiales biológicos. Tenemos biochips, biosensores, la computación basada en ADN, en redes neuronales, donde se manejan algoritmos genéticos también. Y bueno, aquí ahora podemos ver que en una computadora se puede simular varias funciones químicas que suceden en los seres vivos. La ética y la biología. La ética, estamos hablando de la moral, de los valores, y en este caso, cuando se conjunta con la biología, nos da la bioética, y aquí es cómo vamos a aplicar la ciencia biológica. ¿Para qué la vamos a aplicar? ¿Con qué objetivo? ¿Es algo que nos va a permitir dar vida o es algo que nos está causando daño? Por ejemplo, el ser humano es el mayor causante de los problemas que tiene el planeta en cuanto a contaminación. Así que si el ser humano valora su planeta, se valora a sí mismo, va a aplicar medidas de cuidados ambientales. Y ahí tenemos la bioética. ¿Cuáles son tus pensamientos relacionados con la aplicación de la biología para beneficio o para perjuicio? Entonces, aquí tenemos las diferentes ciencias que se pueden relacionar con biología. Podemos tener más, pero estas son las que vamos a estudiar. Así como tenemos muchas ciencias relacionadas con la biología, tenemos áreas científicas de la biología. La biología, ¿en qué áreas científicas se puede estar aplicando? Pues bueno, tenemos la ingeniería inyectable de tejidos. Estos son estudios que se siguen realizando. Son inventos que podrían llegar a cambiar el mundo, muy relacionados con la nanotecnología. Y se ha estado pensando que a través de la ingeniería inyectable de tejidos se puede hacer el reemplazo de los trasplantes de órganos, de tal manera que tú puedas inyectar un órgano y éste se empiece a regenerar. Pero hay un gran dilema, porque para estas investigaciones se han estado utilizando embriones humanos. Y bueno, un embrión humano sabemos que proviene de un aborto. Entonces, hay una gran complejidad en este tipo de investigaciones, pero de alguna manera pudiéramos decir que si esto se logra, va a ayudar mucho a la humanidad. El principal problema es que hasta ahorita se ha hecho con animales de laboratorio, se ha hecho en plantas incluso, y se está buscando la manera de hacerlo en el hombre. Por eso ahora lo están haciendo en embriones humanos. Y aquí el problema ha sido un problema de adaptación, que el tejido inyectado no se adapta a la normalidad del tejido que lo rodea. Otra de las áreas científicas de la biología es, por ejemplo, la búsqueda de vacunas. Actualmente sabemos que aún se continúa buscando, aunque hay noticias de que ya existe una vacuna para el coronavirus, pues aún está a nivel experimental, pero ya tenemos una vacuna contra el cáncer de pulmón. Cuba, en sus estudios, que sabemos que es un país con grandes avances en la medicina, ya lleva 2 vacunas en contra del cáncer de pulmón. Ustedes pueden ver aquí un pulmón dañado por el cáncer
y un pulmón normal. Y así es como veríamos una radiografía. Son grandes avances que se tienen, en este caso sí es una realidad en donde se pretende detener el desarrollo de cáncer de pulmón. Tenemos también la sangre artificial. Aquí verán ustedes glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos, son células que no tienen núcleo y que su principal contenido es la hemoglobina. También se han estado intentando hacer sangre artificial. Existe el problema de que esto no es natural y que puede provocar problemas en el ser humano. Muchas veces nos dicen que ya se está utilizando la sangre artificial, pero lo que tenemos hasta ahorita es que solo se ha estado experimentando. Sigue a nivel de investigación. La hemoglobina es una molécula orgánica con átomos de hierro, con algunas sustancias llamadas porfirinas que tratan de ponerlas naturales, pero que aún sigue habiendo problemas para lograrlo. Y tenemos la microinyección espermática. Bueno, sabemos que esta es una técnica de fecundación in vitro para todas las personas que tienen algún problema y que, pues bueno, aquí es un proceso que de alguna forma es delicado, pero que se ha logrado, en donde el semen, al ser obtenido, lo van a inyectar directamente en el óvulo para hacer una fecundación in vitro. Y estos son los avances que se tienen en biología aplicados al área científica. Van a tener ustedes las actividades en la plataforma. Ahí están las fechas en las que ustedes las tienen que realizar. Ya sabemos que hubo algunos cambios y espero que nos adaptemos rápidamente a esta forma de trabajo. Muchas gracias.